Bien, estábamos hablando del tratamiento y justamente me hacían pregunta, ¿y por qué no se utilizan estos antivirales para el COVA, para el virus que actualmente está provocándonos una emergencia sanitaria? Dependiendo del tipo de cepa, entonces se puede usar alguno de estos antivirales que existen. Hay un montón, el aciclovir, el oseltamivir, la mantadina y varios otros tipos más. Por supuesto que se está utilizando en el caso del COVID. O sea, en el caso del virus actual, es un virus nuevo, es un virus que antes no se conocía y que recién, desde el primer caso que se vio en China, que se piensa y se afirma que es una zoonosis, es un virus que antes sí existía en los animales y que de alguna manera ha pasado a los hombres, se Ha le, sido modificado. se le ha echado la culpa a que los chinos comían murciélago, comían pangolines y otra serie de animales. Entonces se piensa que es por esa vía que ha llegado a las personas y ha empezado a desarrollar la patología. Actualmente, el conocimiento, la información que tenemos todavía no es absoluta. Han visto que a un principio se decía que la patología o el daño que producía el virus era principalmente a nivel de los pulmones, que producía un cuadro neumónico y que producía un distrés respiratorio, o sea, una dificultad respiratoria provocando una insuficiencia que generalmente provocaba la muerte. Esa era la primera idea que se tenía. Pero en la medida que se han presentado los casos y seguramente han ido estudiando, hasta que no hace mucho se confirmó que más bien no es una neumonía, sino un proceso inflamatorio a nivel intravascular en los vasos más pequeños, donde se daban microhemorragias provocando trombos. Y estas microhemorragias hacían que se bloqueen estos vasos, impidiendo el tránsito o el transporte o la transferencia de oxígeno para los órganos. Esto es lo que produce el distrés respiratorio, ¿no? Entonces, miren, recién todavía se está actualizando, Doctor, se están cambiando los conocimientos y esto está haciendo de que cambien todavía algunas situaciones como el tema del tratamiento y todas esas cosas. Entonces sí se están utilizando. Para este caso, ahí también se elige alguno de los antivirales, pero nosotros sabemos que el antiviral generalmente no tiene un tratamiento como el antibiótico. El antibiótico no tiene ninguna acción sobre esto, salvo que exista una complicación que generalmente sí se va a dar, ¿no? Asociado al proceso inflamatorio del virus, tenemos en el organismo varios tipos de bacterias oportunistas que están esperando la oportunidad para desarrollarse, ¿no? Entonces, las complicaciones sí se dan. En estos casos, los tratamientos previo exámenes de laboratorio se hacen cócteles de antibióticos en algunos casos y el uso de antivirales. Pero en este caso, como hemos dicho a un principio, salvo que haya una complicación, el tratamiento tiene que ser, como ustedes dicen, AINES o tratamiento sintomático. Utilizar el paracetamol, sobre todo para la fiebre, para el dolor y algunas otras molestias que hay. Entonces, el tratamiento es exclusivamente sintomático. No existe un tratamiento específico para eliminar o disminuir los síntomas de la parotiditis. Entonces, ya nosotros hemos hablado y sabemos que el tratamiento que se hace sobre todo es reposo. Lo que sí se hace son filtros en el tema de la prevención. Persona, profesor o alguien que esté dirigiendo una agrupación donde se presente una persona con estas características, lo que tiene que hacer es indicar a la persona que tiene que retirarse a su casa, pero previamente tiene que informar al médico, hacer una consulta, porque a partir de este paciente o a partir de esta persona que está afectada de esta forma, puede ser que se disemine. Por eso que
muy frecuentemente en este tipo de patologías se produce una especie de una pequeña epidemia, sobre todo en el área donde la persona estaba desarrollando sus actividades, en una escuela, en un curso, normalmente es donde ocurre este tipo de situaciones. Entonces, en esos casos sí se hace que la persona que se ha descubierto se retire a hacer el reposo necesario para evitar de que las otras personas también puedan adquirir el virus y desarrollar la patología. En el pronóstico, dice, el desenlace es usualmente excelente, ¿no? Incluso en caso de meningitis o meningoencefalitis, se han reportado algunos casos fatales de problemas del sistema nervioso central y miocarditis, pero son los menos, o sea, son casos muy poco frecuentes y que generalmente hay complicación debido, les decía anteriormente, a que su sistema inmunitario no está en buenas condiciones. Son personas generalmente inmunodeficientes o personas que tienen enfermedades que van a disminuir esto, como las enfermedades crónicas, tuberculosis, VIH, diabetes, pero muy avanzada. Entonces, estos casos pueden desarrollar estas complicaciones graves o fatales que van a culminar con la muerte del paciente. En la prevención, ¿cómo vamos a evitar que esta patología no se produzca en las personas? Lo ideal es adquirir una vacuna. Lo ideal es recibir una vacuna para evitar esta patología, ¿no? La vacuna que está en base a un virus vivo atenuado se debe entregar en 2 dosis a partir de los 12 a los 15 meses la primera y los 4 o 6 años la segunda dosis, ¿no? Generalmente esta nos va a producir una inmunidad de por vida. No va a requerir más porque va a formar sus anticuerpos que van a rechazar la presencia de estos virus que pueden producir este tipo de afectación, ¿no? La efectividad así, o sea, que da una inmunidad efectiva con la garantía de que no enfermar, generalmente es de 10 años, pero puede provocar también una inmunidad ya parcial a partir de los 10 años hasta que acabe la vida. Para reforzar eso, normalmente se utiliza una dosis de refuerzo a los 15 años, que también se pueden dividir en 2 tipos de vacunas. Es muy parecido al esquema de la varicela, la vacuna que se utiliza, que estamos hablando en este momento. En el tema de el tratamiento, como les decía anteriormente, es una enfermedad que va a resolverse si es que el organismo o la persona está en buenas condiciones. O va a requerir tratamiento sintomatológico y en algunos casos donde haya una complicación mixta a través también de bacterias, va a ser necesario el uso de antibióticos. El reposo es una de las indicaciones principales debido a que el movimiento también va a producir dolor. Es un problema bastante doloroso, es un problema que mientras dure la tumefacción o el proceso de inflamatorio en la región de las parótidas, nos va a provocar dificultad en la masticación, dificultad en el habla, dificultad en la deglución. Entonces, es un periodo en el cual las personas van a tener inclusive problemas en la alimentación. Por eso, una de las recomendaciones es el reposo. Evitar de hacer ejercicio sobre esfuerzo físico y sobre todo también vamos a evitar con esto diseminar la enfermedad en otros pacientes o huéspedes que hubiera en el lugar donde trabaja, en el lugar donde pasa clases y todo eso. Entonces, es importante todos los aspectos que estamos viendo acerca de esto. Ya en la distribución epidemiológica podemos ver en todos los espacios que están pintados de color, generalmente son lugares donde normalmente existen este tipo de casos, ¿no? Son los lugares donde se desarrollan casi cotidianamente durante toda la gestión con afectaciones a niños, a personas mayores y todas esas cosas que estábamos indicando.
Las regiones que están en un color claro significa que son lugares de los cuales no sabemos una información, no se sabe la incidencia que tiene, no se sabe el número de casos que se presenta y todas esas cosas. Pero si nosotros echamos una mirada a este mapa, vamos a ver que casi toda la superficie de la Tierra sí tienen este tipo de patologías. O sea, es un cuadro donde vamos a poder encontrar todo este tipo de patologías en esta enfermedad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? De mi parte, todo claro, doctor. Bien. Sí, es un tema corto, un tema que cuando estén en consultorio van a tener frecuentemente, muy fácil de diagnosticar, o sea, clínicamente, pero lo que sí hay que hacer es laboratorio para identificar de que no se trate de un proceso producido por una bacteria y no por un virus. Doctor, bueno, ya que estamos hablando de eso, a la semiología, ¿cómo tendría que acceder? ¿Cómo tendría que hacerle a la semiología? El análisis, lo único que tienes que hacer es, esto va a ser observado, en la observación vas a ver un agrandamiento, un aumento de volumen de lo que corresponde al área de la glándula parótida. Y fíjate, acá tenemos una deformación muy clara y si haces palpación, vos vas a poder encontrar una superficie dura, dolorosa y que va a dar toda la conformación y la forma de la glándula, ¿no? Si es unilateral. Si es bilateral, vamos a encontrar este gráfico de la derecha, donde también se encuentra una zona indurada, dolorosa, y sobre todo bilateral. Si es bilateral es que es un proceso que ya ha pasado más de unos 5, 6, una semana, pasado una semana, que es el tiempo en el cual afecta también al otro lado. Y normalmente uno de los signos que se toma en cuenta es que el pabellón de la oreja tiende a moverse del lugar hacia adelante. Y a la palpación, lo que tú vas a encontrar sobre todo son ganglios satelitales, o sea, infartos ganglionales preauriculares y postauriculares. Y cuando le dices, por favor, abra la boca como para tomar una muestra o observar, vas a ver una tumefacción, sobre todo en la parte de los carrillos que corresponde al ganglio parótido. Entonces, es muy sencillo hacer el diagnóstico, sobre todo en la parte clínica. Lo que les decía es que el laboratorio nos va a identificar si realmente se trata de una afección viral o se trata de una afección bacteriana. Más incidencia, mayor presentación por virus, ¿no? Pero sí siempre existe la posibilidad de que haya un proceso iniciado por una bacteria. En este caso, el tratamiento tiene que ser específico. Si es por virus, bueno, podemos utilizar tratamiento sintomático. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es altamente contagioso, disculpe? ¿Cómo? ¿Es altamente contagioso? Sí, se disemina rápidamente, o sea, se puede contagiar. Lo que no es grave es el mismo cuadro, es un cuadro más bien leve que puede resolverse, hemos dicho, si el organismo está en muy buen estado, se puede resolver fácilmente en el curso de una semana y media. Y si es que tiene algún problema, hasta en 21 días, que es el ciclo que dura en forma general toda la patología. Bueno. Bien, quería decirles, ya tienen casi todo el material, me faltaría subir este material y creo el anterior tema del dengue, que lo voy a hacer esta tarde, para que tengan todo el material y estén haciendo el repaso. Tengo la información que me dijeron que va a haber un primer parcial, una evaluación del primer parcial. ¿Cuándo? No sé, pero que sí va a haber. Por lo tanto, sería importante que le vayan dando una repasada, una leída.
supongo, por lo menos yo creo que si vamos a dar una evaluación, por decir, de aquí a una semana o la siguiente semana, las dos clases que estarían esta semana nos ocuparíamos de revisar y ver la posibilidad de cuáles serían las preguntas y todas esas cosas. Pero de todos modos, con el material que tenemos y que hemos subido, vayan revisando para que no nos pise el tiempo, ¿no? En algún momento nos dicen, evaluamos, porque seguramente con la situación en la que estamos, la evaluación también va a ser por este medio. O sea, a través de esta aplicación seguramente. Entonces vayan preparando de modo que no les sorprendan y digan, hay evaluación en tal fecha y listo. ¿Está bien? Sí. Listo, jóvenes. Entonces me dan un momentito para poder llamarles lista. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Educación, infecciones. Grupo C. ¿Dónde estamos ahora? Acá. Ahora sí. Alves Alizón, Alvis Isabeli, Arana Jair, Ayala Goretti, Kadima Gabriel, Carvaledo Isanovich, Presente. Celeide Yulimari, Chávez Lauren, Chungar Alejandro, Da Silva Seleni, de Araujo Andrea, Gabriel Rafael, López Giancarla, Macías Marcela, Mamani Mariana, Monteiro Kellen, Pedra Julia, Pedraza Anaí, Rivero Ariel, Presente. Rojas Carla, Presente. Santos José, Silveira Amanda, Uchoa Vanderlei, Presente. Vargas Fernando, Viera Dara, Bonzondop Michel. Presente, doctor. Hay un nombre que quiero que me digan que es un ratito, no se vayan. ¿Dónde está? Carly Ball. Carla Rojas. Carla, ya dije, sí, debe ser Carla Rojas. Carly. No, entonces está bien. También estoy aprendiendo a ser adivino. Es que no sabía su nombre y como sé siempre que nunca falta Carla, siempre le he puesto presente, 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 pese a que no estaba. Ya después me di cuenta de que no estaba Carla Rojas, pero siempre contestaba, entonces está bien. Estaba preocupado por eso, pensé que no le estaba poniendo asistencia, pero si es Carla, ningún problema. Yo la conozco a ella, así que siempre le pone asistencia. Gracias, doctor. Alguno que no estén con audio y que no haya podido contestar. Listo, entonces, jóvenes, todavía el problema sigue. Ya les he dicho, hay que cuidarse aún. Igualmente, doctor. Esperemos que todo se arregle y nos podamos ver ya. No estoy muy convencido por este tipo de clases por el internet. Es mucho más fácil hacer e interactuar en el aula. Entonces, pero es el único medio que tenemos, así que hay que utilizar. Que estén bien, jóvenes. Que estén bien. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Me escucho. Chao, Carly Ball. Chao, doctor.